Hola. ¿Están? Buenos días. Estamos ya ingresando ya los invitados, así que vamos a esperar un minutito para darle inicio al webinar de hoy, ¿cierto? Donde fundamentalmente vamos a revisar algunos informes nuevos que se han incorporado en nuestra plataforma, en nuestro módulo de reportería, ¿ya? De Univisión, los reportes gerenciales. Así que vamos a darle un minutito ya para que comencemos ya la presentación. Ya, vamos a iniciar nuestra presentación de hoy, ¿ya? Antes que todo, muchas gracias por participar, por estar eh, hoy día conectado. Ya, algunos aspectos, bueno, primero darle la bienvenida, comentarles que el día de hoy nuestra idea es poder revisar un poquitito los nuevos informes que hoy día están presentes en nuestro módulo de reportería gerencial, ¿ya? Univisión. Y que fundamentalmente tienen como objeto eso, que los conozcan y que los puedan revisar, ¿ya? Algunos aspectos introductorios, vamos a seguir como una secuencia que tiene que ver primero, bueno, con esta introducción general, ¿cierto? De la presentación de los informes. Algunos conceptos también que tienen que ver con el modelo de control de Unisoft, ¿ya? Es decir, es una suerte de base conceptual, ¿ya? Para poder interpretar bien los informes, ¿ya? Luego, una demostración, ¿cierto? Donde veremos cómo se ven en pantalla, los vamos a revisar, vamos a jugar un poquitito con los números, ¿cierto? Y siempre disponible ahí nuestra presentación ya de preguntas y respuestas, ¿ya? Ahí ustedes saben, ahí los que no, hay una sección de preguntas, pueden subir sus preguntas y nosotros ahí vamos a estar respondiéndolas a cada uno idealmente, ¿ya? Eh, ya a ver, ¿cuál es el objetivo de hoy? ¿Ya? El objetivo de hoy es presentar, ¿cierto?, los principales informes, ¿ya? Y nuevos informes que presenta Univisión, ¿ya? Ya están incluidos, por tanto, los clientes en modalidad web ya los pueden ver, los pueden tener, ¿ya? Los clientes que están en la modalidad anterior, que es la modalidad cliente-servidor, y que no tienen, lamentablemente, o Univision, o bien tienen la versión anterior, esa versión no va a contener estos informes, ¿ya? Ya lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿cierto? Todos estos desarrollos nuevos de nuevas cosas se están desarrollando fundamentalmente en la plataforma web, ¿ya? Por tanto, lamentablemente no van a estar disponibles la versión de escritorio de clientes que aún permanezcan en esa versión, ¿ya? Importante, Univision siempre ha tenido el objetivo y tiene el objetivo de entregar una visión general,
¿ya? Más gerencial, más desde arriba de los números, ¿ya? Más que en el detalle. Para eso, en cada módulo están los detalles, los reportes, los informes, ¿cierto? Que yo puedo tener para ir al detalle de cada número. Siempre cuando hablamos de Univisión, hablamos de los grandes números, de informes más gráficos, que tengan que ver con aquellos grandes indicadores o aquellos indicadores que a mí o que a nosotros como empresa nos parecen más relevantes para efectos de control, ¿ya? Eso. Para eso, como aspecto más bien introductorio, ¿ya? Nosotros, Unisoft plantea, a ver, varias cosas. Unisoft plantea 3 grandes momentos de control, ¿ya? Y que en definitiva son los que yo posteriormente voy controlando durante la vida de un proyecto, ¿ya? O de la vida de un presupuesto, ¿ya? Esos 3 momentos son, el primero es el comprometido, primer momento, el segundo, el momento del real, y el tercero es el último momento, que es el costo contable, ¿ya? Estos 3 momentos. Y esto yo los controlo transversalmente, por así decirlo, voy cruzando estos momentos con los distintos niveles de Unisoft de control, que ustedes conocen, que tienen que ver con proyecto, centro de costo e incluso ítem o partida. Eso es súper importante porque el sistema también permite que yo pueda controlar estos 3 niveles hasta el nivel de partida, ¿ya? Entonces, siempre el enfoque de Univisión y de nuestro módulo de reportería tiene que ver con visualizar estos momentos de control, comprometido, real y contable. ¿Cuál va a ser más relevante? Ustedes como empresa, ustedes como organización, son los que tienen que definir cuál es el reporte que más les interesa apreciar dependiendo de sus intereses como empresa, ¿ya? Primer momento, comprometido. ¿Cuál es el momento del comprometido? Es el primer momento. Este momento nos muestra los principales contratos que la organización firme, ¿cierto? O acuerde o apruebe con distintos proveedores de productos o servicios. Es decir, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de órdenes de compra que hayan sido aprobadas. Órdenes de trabajo para subcontratistas, contratos con subcontratistas que nosotros hayamos aprobado, también van a formar parte, ¿cierto?, del comprometido, de este momento de control en particular. Y el tercero, la mano de obra proyectada. Es decir, este momento se traduce cuando yo tomo, ¿cierto?, un presupuesto y lo proyecto. El acto de proyectar ese presupuesto ya implica que yo puedo comprometer o puedo apreciar en el comprometido mi mano de obra, ¿ya? Entonces, primer momento, comprometido. Segundo momento, el real, ¿cierto? El real. ¿Qué hablamos cuando hablamos de real? Hablamos de los consumos reales, ¿cierto? De recursos, consumos, que se reflejan en 3 grandes momentos o en 3 grandes acciones. Primero, salidas de bodega. Cuando yo hago una salida de bodega, hago un consumo, digo, voy a ocupar estos materiales, ¿cierto?, en determinada área del proyecto, el sistema automáticamente considera que eso está consumido de forma real y lo va a llevar siempre a los informes en la columna que diga real. Luego, distribución de la mano de obra en los distintos ítems o centros de costo del proyecto, ¿cierto? Ya lo hemos conversado, si hay asistencia cargada de cada uno de los trabajadores, incluso hoy día ya, como lo hemos visto en otros webinars, es posible que usted pueda distribuirlo a través de una aplicación, ¿cierto? Distribuir la hora hombre de los trabajadores, dónde trabajaron, en qué ítem o en qué etapa o en qué partida trabajaron y cuántas horas. Esa acción
lo que va a hacer es que va a tomar el costo empresa del trabajador, ¿cierto? Calculado en nuestro módulo de remuneraciones, y lo va a ir distribuyendo en los distintos proyectos o centros de costos o ítems de esos proyectos, ¿ya? O actividades de esos proyectos. Entonces, eso también va a ser considerado como costo real. Cuando lo veamos los informes, nuevamente, costo real, distribución de la mano de obra de los trabajadores. Y los estados de pago aprobados a los contratistas. Es decir, cada vez que yo hago un estado de pago asociado a un contratista, a un subcontratista, el hecho que yo apruebe ese subcontrato inmediatamente va a alimentar el real, ¿cierto? Yo lo voy a poder ya ver en las columnas de real. Insisto, por proyecto, por centro de costo, por ítem, voy a poder ver ese consumo real de recursos. ¿Ya? Es decir, solo a este momento, desde que genero un compromiso, desde que genero estos movimientos, yo ya puedo tener una visión del estado, bastante completa del estado de mi proyecto. Y aquí básicamente están interviniendo los módulos de presupuesto, UNIPRE, adquisiciones, ¿cierto? Unidad de Q, subcontrato podría ser UNISUB, y bodega o control de inventarios, UNIBOD. Ya con estos 4 módulos, yo aquí ya puedo tener una visión muy completa del estado de mi presupuesto, ¿ya? Sin que ingresar en el tercer momento, que es el que vamos a ver ahora, ¿cierto? Que es el contable, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Ya vamos a apreciar acá los distintos registros contabilizados del proyecto y que ya vienen probablemente, ¿cierto?, de algún registro operacional, facturas que están asociadas a una determinada orden de compra, alguna recepción, centralizaciones de remuneraciones, centralizaciones de los movimientos de bodega, traspaso, contabilizaciones de ajuste, etcétera. Cada vez que yo hago un movimiento contable, ¿cierto?, el sistema me va a pedir, si es que no está definido previamente, el centro de costos y o el ítem del presupuesto donde yo lo voy a contabilizar. ¿Ya? Entonces, por tanto, este es el tercer momento. Últimamente, probablemente el definitorio, desde el cual yo probablemente vaya a obtener, ¿cierto?, mi estado de resultado, mis balances, ¿cierto?, mi informe financiero final, ¿ya? Entonces, como resumen, siempre el sistema va a estar mostrando estos momentos en los informes. Comprometido, real y contable, ¿ya? Esos 3 momentos. Entonces, ahora vamos a entrar a la demostración. Ya vamos a mirar un poquitito cómo funciona, cómo se están viendo hoy día en nuestro sistema, ¿cierto?, estos informes. Consultas, dudas, preguntas. Si tienen alguna, aprovechamos al tiro de poder presentarla. No, vamos a meternos al tiro ahí un poquito a revisar el Unision. Vamos a cerrar aquí. Vamos a mostrar nuestro sistema. Me van informando preguntas, si quieren van haciendo el tiro para que las vamos resolviendo. Así que me avisen nomás. Ahora sí. Estamos, ¿cierto?, en nuestro sistema y vamos a ir a nuestro menú de reportería gerencial, Univision. Y nos vamos a ir a dar un clic acá, ¿cierto? Vamos a ocupar un proyecto tipo, ¿cierto? Siempre les digo a todos, ¿cierto?, los clientes,
a nuestras empresas que nos tome esta información, ¿cierto? Como de juego. Es un pequeño juego. Probablemente en la realidad esto es muy distinto, con volúmenes de actividad completamente distintos, con montos distintos, así que solamente tómenlo como una visión más bien didáctica de lo que muestran los distintos informes, ¿ya? Ya, primero, ¿cierto? Siempre vamos a encontrarnos con nuestra carátula de presupuesto, ¿cierto? Y vamos a poder ver el estado del presupuesto, cómo está distribuido, ¿cierto? Por centros de costo, su incidencia, por recurso, cuáles son aquellos recursos que son más relevantes uno respecto de otro, ¿ya? Etcétera. Y aspecto importante que vamos a analizar hoy día. Unisoft puede controlar, por así decirlo, y puede mostrar dos presupuestos. Un presupuesto de control, ¿cierto? Que es el que yo estoy controlando internamente con mi equipo interno, ¿cierto? Y también puede controlar un presupuesto base, ¿ya? El presupuesto base es en Unisoft el equivalente a un presupuesto de venta, que yo a lo mejor le entregué a un cliente, ¿cierto? Con las distintas partidas, actividades y recursos, y lo que hago yo es ese presupuesto de venta asociarlo al presupuesto interno de control para poder las diferencias entre uno y otro, ¿cierto? Probablemente un presupuesto de venta a un cliente o a una institución o a cualquier organización o organismo, probablemente tiene márgenes de seguridad, márgenes de precio, ¿cierto? Y que son distintos a lo mejor a los que yo probablemente pueda estar controlando, ¿ya? Entonces, siempre voy a tener estas dos visiones de lo que estoy vendiendo, lo que tengo en un presupuesto que está entregado a un mandante, por ejemplo, versus el presupuesto que yo tengo internamente, ¿ya? Pero, solamente para ir recordando algunos elementos. Presupuesto versus proyectado versus comprometido, presupuesto versus comprometido. En estos dos reportes que ven aquí, en este y en este, vamos a ver siempre el primer momento. Entonces, si damos un clic acá, lo vamos a poder ver esto por actividad, partida, centro de costo o recursos, es decir, el listado completo de todos los recursos materiales, humanos, maquinaria, contratos con subcontratistas, etcétera, que voy a tener dentro de mi presupuesto. Si yo lo quiero mirar por centro de costo, damos clic y en este lapso de tiempo, siempre el sistema va a mostrar por defecto el primer día de cuando yo tengo definido el inicio de este presupuesto hasta la fecha en que estoy día, que es agosto. ¿Puedo buscar otra fecha? Puedo buscar más allá. Puedo buscar la fecha final de este presupuesto, por ejemplo, que podría ser diciembre, ¿cierto?, del 2023, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer el sistema? Me va a mostrar centros de costos, el presupuesto, el proyectado y el comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo despliego esto, abro esto, voy a ver recurso por recurso, cuánto tengo dentro de mi presupuesto, cuánto tengo proyectado, y aquí muy interesante, lo comprometido, que quiere decir, como hablamos al principio, órdenes de compra aprobadas, órdenes de trabajo, contratos con subcontratistas, ¿cierto? Y la mano de obra que esté proyectada. Eso va a constituir cada uno de este detalle, es decir, voy desde lo más general a lo más particular. Primer momento comprometido, ¿ya? Y gráfico. Entonces yo voy a poder ver aquí gráficos de cuánto yo ya tengo comprometido de mi presupuesto y cuánto tengo comprometido de mi proyectado. Si se fijan, yo ya estoy considerando aquí una diferencia entre lo que yo ya presupuesté inicialmente versus lo que estoy proyectando, ¿ya? Ahí ya tenemos una diferencia. Y aquí vamos al detalle, lo podemos ver en detalle, línea a línea. Primer momento, ¿cierto? Segundo momento, real. Entonces, este informe o estos dos informes que yo veo aquí ya me van a poder entregar el concepto que yo estoy buscando, que es el consumo de recursos por centro de costos. Si yo despliego acá, abro esto, ¿qué voy a tener? El presupuesto, el programado, es decir, cuánto yo debería llevar en este lapso de tiempo, importante, la carta GAN de las distintas actividades,
el avance. ¿Qué es el avance? Los estados de avance que yo haya hecho para ese presupuesto, ¿cierto? En este lapso de tiempo. Y importante, el real. Entonces, cuando hablamos de real, aquí arriba estamos hablando del consumo real de recursos. ¿Qué implica? Lo que decíamos al principio, salidas de bodega. ¿A qué valor? Precio promedio ponderado. Segundo, estado de pago de subcontratistas. Hice un estado de pago en subcontratista. Se aprobó ese estado de pago, ¿cierto? Esa acción ya fue aprobada, ya me la van a facturar probablemente. Viene directo acá. Y mano de obra distribuida. Es decir, tomé la asistencia de un trabajador y yo dije, mire, este trabajador trabajó 3 horas en el centro de costo obras previas o en la etapa 1, etcétera, y X cantidad de horas también en la etapa 2 o centro de costos obra gruesa, etcétera. Es decir, esa distribución de horas va a hacer que el sistema tome las horas de ese trabajador, vaya, ¿cierto?, al costo empresa que se calculó en el módulo de remuneraciones y llegan acá directamente, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo con estas acciones yo ya tengo una visión bastante clara del estado de mi presupuesto. Estoy dentro o fuera de lo presupuestado, si estoy dentro o fuera de lo programado, si estoy dentro del avance, si estoy avanzando menos de lo que yo esperaba avanzar en un momento determinado. Todo lo puedo obtener directamente desde acá. ¿Y cómo? También, para hacerlo mucho más fácil, a través de estos gráficos también, ¿cierto? Donde puedo ver el estado del presupuesto, el avance versus el programado. ¿Cuánto llevo avanzado de todo mi presupuesto? El avance versus el programado. Es decir, ¿cuánto yo debería llevar ya en avance a esta fecha? Estoy atrasado. Y segundo, el real, el costo real versus el avance. Es decir, estoy saliendo económico, estoy siendo no económico, estoy caro, este tipo de información me la va a poder entregar. El costo real, por ejemplo, versus el presupuestado también, ¿ya? Entonces, toda esta información, volvemos a la tabla, la vamos a poder obtener de este tipo de información. Para esto tenemos que tener nuestro presupuesto bien hecho, tenemos que tener programado nuestro presupuesto, ¿cierto? En las fechas y en los días que nosotros esperamos que esas acciones se cumplan. Tenemos que tener nuestros estados de avance registrados, ¿cierto? Y aprobados dentro de nuestro presupuesto. Y tenemos que tener nuestros consumos de bodega, salidas de bodega hechas al día, nuestros estados de pago de subcontratistas aprobados por sistema van a alimentar la información, y la distribución de la hora hombre de cada uno de los trabajadores. Proyección. ¿Cómo voy en esta actividad? ¿Es menos de la que pensábamos? ¿Va a ser más actividad? Cambiamos los precios, nos subió el precio de algún recurso, modificamos la proyección. Todas esas acciones que generalmente ustedes como empresa las realizan, hacerlas dentro del sistema. Si la hacen dentro del sistema de acuerdo a estos parámetros, la información va a fluir y se las va a entregar automáticamente. De ahí muy importante el registro de la información dentro del sistema para poder obtener toda esta data, toda esta información. ¿Ya? Y vamos a ir un momentito a nuestro presupuesto versus el real contable. Entonces, vamos a Entonces, tercer momento, informe presupuesto, por ejemplo, versus real contable. Misma acción. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Ya nos vamos a tener recursos, como teníamos los informes anteriores, ¿cierto? No vamos a tener fierro, cemento, no vamos a tener hora hombre, no vamos a tener artefactos, no, vamos a tener cuentas contables. Y en definitiva, lo que me va a mostrar aquí es lo real contabilizado para cada una de estas cuentas contables en un centro de costo en particular. Entonces, lo que tenemos acá es nuestro tercer momento.
visto desde la perspectiva del presupuesto, pero a la luz de lo contabilizado, lo contable. ¿Cuánto yo tengo contabilizado de cada una de mis actividades de este proyecto? ¿Cierto? Contabilizado que todos los movimientos, facturas de compra, consumos de bodega, va a depender evidentemente de los criterios de contabilización que ustedes tengan, ¿cierto? Contabilizaciones de gasto, todos los registros contables, centralizaciones de otros módulos, vamos a poder nosotros verlo aquí ya como un movimiento contable real que se va a ver expuesto en este informe, ¿ya? Entonces, solamente esto para recordar estos tres momentos: presupuesto versus comprometido, presupuestos versus lo real, presupuestos versus lo contable, ¿ya? Perfecto. Cualquier duda, pregunta, consulta, nos avisan y las vamos respondiendo, ¿ya? Ya. Ahora sí, vamos a ir a algunos informes nuevos que se han incorporado a partir de ya de esta semana. Entiendo yo, ya fueron liberados, así que ya están disponibles. Insisto, para nuestros clientes en formato web, ya están disponibles los informes. Ya. Primero, solamente a nivel contable, para que lo conozcan, un informe muy interesante que es nuestro informe contabilizado por ítem, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo, desde lo contable, puedo contabilizar por centro de costo, evidentemente, es primero, obligatorio, el sistema me lo va a pedir, ¿cierto? Ya sea que lo contabilice de acuerdo a una vinculación de una orden de compra, una recepción, una factura, donde me propone un acento contable el sistema, ni siquiera yo pongo las cuentas, me lo propone el sistema, ¿cierto? Una centralización de remuneraciones, lo que sea, de bodega, eso por una parte, pero también es posible para cada registro contable, también si deseo, asignarle un ítem, es decir, un ítem del presupuesto donde voy a contabilizar esos gastos. Este informe lo que hace es eso, me muestra por ítem, se fijan aquí, ítem 1, 2, 3, presupuesto inicial, vigente, comprometido, mire, está en cero disponible y contabilizado. Entonces, este contabilizado equivale a lo que yo tengo contabilizado en mi, valga la redundancia, en mi módulo contable, en Unifin. Esto proviene directamente de Unifin. Algunos elementos. ¿Cuál es el presupuesto inicial? El presupuesto inicial aquí equivale al presupuesto que yo le entregué a un mandante, es decir, a mi presupuesto base. Presupuesto vigente, mi presupuesto de control, ¿cierto? El que yo tengo internamente, que yo estoy controlando. Comprometido, en cero. Y ustedes me dirán, pero si comprometido tenemos, efectivamente. ¿Pero por qué no lo muestra? Porque probablemente la orden de compra, ¿cierto? Por ejemplo, no fue distribuida por ítem, sino que solo llegó al nivel del centro de costo. Como solo llegó al centro de costo, el sistema no puede mostrar una desagregación, ¿cierto?, de ese registro por ítem, porque la orden de compra no indicó a qué recurso iba a ir a qué ítem del presupuesto iba a ir un recurso específico, ¿ya? Por eso es que ahí no muestra en cero, porque el sistema no puede discernir, ¿ya? Para ello, para que aparezca ahí un comprometido importante, las órdenes de compra, incluso los pedidos, todo el proceso, asignarlo por ítem. Es más complejo, es más difícil, pero los que puedan ahí avanzar en ese término sería interesante, porque podrían tener incluso un comprometido por ítem, por actividad del presupuesto. Entonces, informe ahí, presupuesto contable por ítem, ¿ya? Y este es el más, que yo encuentro más bonito, más interesante, en un panel, nuestro panel de obra, un panel de control de obra, ¿ya? Que incorpora varios conceptos. Primero, algunos elementos de control presupuestario, ¿cierto? De las fechas desde hasta, ¿ya? Periodo de contabilidad, qué periodos contables quiero ver, más o menos, ¿ya? Recuerden que muchas veces, como ustedes saben, el sistema hoy día
el sistema, un proyecto puede exceder un año contable, por así decirlo. Entonces probablemente yo tenga que tener un espacio mayor de tiempo, o empiece en un periodo contable en un año y el proyecto termina en el otro año contable. Esa fecha, estos desde nos permiten eso. Entonces aquí hay varias cosas interesantes, ¿cierto? Bonitas de ver. Primero esta barrita, ¿cierto? Interesante, que nos indica cómo vamos en la maratón de este proyecto, ¿cierto? Vamos corriendo aquí en este proyecto y vamos en esta etapa, ¿ya? Entonces nos queda todavía todo ese periodo de avance de este presupuesto, ¿ya? Y aquí algunos elementos de control. Algunos hay relojitos, ¿cierto? Que son bien ilustrativos. Miren, presupuesto base, presupuesto de control, presupuesto de proyección. Los tres presupuestos. Presupuesto base, recordamos, venta al cliente. Presupuesto de control, el que tengo controlando el presupuesto de control con mi equipo interno. Presupuesto de proyección es lo que nuestra oficina técnica, nuestra área de gerencia técnica, gerencia de construcción, gerencia de proyecto, encargado de obra, jefe de la obra, ingeniero residente, ¿ya? La figura que tengan definida nos dice, aquí vamos a tener más o menos consumo, más o menos actividad, dependiendo de cómo vaya avanzando el proyecto. Y esto a la luz de comprometido, lo comprado, lo contratado a esta fecha. Entonces, si yo miro el comprometido versus lo que le vendí al cliente, estoy en un 46%. Si lo miro desde la perspectiva, ¿se fijan?, del presupuesto de control, lo que yo ya tengo en órdenes de compra, contrato, etcétera, es un 57%. Es decir, estoy un poquito más llenando ya el relojito, y el reloj de arena ahí se va llenando. Y el proyectado, 54%. Quiere decir que efectivamente la proyección, al ser mayor, evidentemente me consume ahí una cantidad de comprometido. El comprometido consume la cantidad de presupuesto de esta proyección, que es menor al de control, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver al tiro para ir resolviendo si hay preguntas. No la veo. Me hicieron una seña, así que ahí. María Francisca. Mira, hay una sección preguntas. Por favor, si la puedes realizar por ahí nos escribe, nosotros te respondemos al tiro. Y todos los que necesitan, ¿ya? ¿Ya? Gráfico que se muestra en el presupuesto de proyección. ¿Ya? Este gráfico, bueno, a ver, primero, este es el presupuesto proyectado, ¿ya? Este de aquí. Y estos son los momentos respecto de ese presupuesto proyectado. Por tanto, el comprometido que está aquí marcado de este presupuesto proyectado equivale a cuánto de lo que yo creo que voy a terminar en este proyecto ya lo tengo consumido o contratado dentro del proyecto, con órdenes de compra, con contratos de subcontratistas, etcétera, ¿ya? Tengo fuera de presupuesto. Excelente pregunta. Primero, todo dentro del sistema. ¿Y dónde? Donde sea más útil. ¿Qué es lo que va a depender de cada, de la gestión que ustedes hagan como empresa? Ya aquí solamente en nuestra visión, que puede ser distinta y a lo mejor no ideal, porque a lo mejor ustedes tienen una visión más ideal. Si yo tengo algo fuera de presupuesto, es decir, tenía algo, un presupuesto de control, estaba aquí en este momento, vendimos un presupuesto, lo tomamos, lo controlamos, y si hay algo que ya se está incorporando que nosotros creemos que es fuera de lo programado, es decir, por ejemplo, estoy consumiendo más actividad, estoy consumiendo más recursos, ¿ya?, etcétera, lo registro en la proyección, ¿ya? Siempre que no, por ejemplo, sean actividades adicionales que probablemente yo vaya a, entre comillas, cobrarlas. Es decir, si son actividades, acciones que son adicionales al presupuesto, ahí tendría todo sentido incorporarlas dentro del presupuesto de control y en el presupuesto de venta también, ¿cierto? Si son, por así decirlo, cosas que son adicionales y que yo voy a llegar a un acuerdo, ¿cierto?, para que sean canceladas, ¿ya?, dentro del presupuesto de control.
Sin embargo, si hay acciones que por precio, evolución del precio de un recurso, si es por un nivel de actividad, una ubicación que yo no fui lo suficientemente agudo y resulta que en terreno nos estamos dando cuenta que estamos consumiendo más o que la actividad requiere más volumen, yo personalmente somos partidarios de ocupar el presupuesto de proyección. Va a depender, según nosotros, de estos dos elementos. ¿Ya? Aún así, regístrelo, usted registrándolo donde lo registre, es importante que esté dentro del sistema, para yo después medir y saber, esto estaba fuera de presupuesto, estaba dentro de presupuesto. ¿Ya? Dice, lo que toman los gráficos es información de recurso, no en cuanto a la actividad proyectada, es que ambas cosas, porque esto va a indicar el volumen, esto es un RP, de consumo en dinero, en recursos monetarios de mis actividades, porque el único elemento en común, ¿cierto? Porque tengo actividades que son metros cuadrados, metros cúbicos, metros lineales. Siempre estamos hablando en el consumo monetario, el consumo económico, ¿cierto? Ya. Eso por un lado, el consumo económico. Y que incorpora, evidentemente, el consumo de los recursos para cada una de las actividades. Recuerden que Unisoft, para generar un presupuesto, lo hace a través de un análisis de precio, ¿cierto? Entonces yo tengo que indicar para una actividad cuánto voy a consumir para un nivel de actividad, para un metro cuadrado, para un metro cúbico, para un metro lineal, lo que sea, ¿cierto? ¿Cuánto? Para luego yo voy a esa actividad y le doy, digo, y en este proyecto yo voy a ocupar 100 metros lineales, 100 cubos de esto, y eso va a multiplicar todo el consumo de recursos que yo ya definí en mi análisis de precio unitario. Pero lo que está aquí, importante, es recurso económico, siempre, plata, por así decirlo, ¿ya? ¿Cuánto me sale una actividad hoy día en virtud de lo económico? ¿Ya? Económico. Entonces, real obra, real contable, real comprometido. Ya, esos tres grandes momentos. Y acá también algunos gráficos por centro de costos donde van a mostrar, fíjese aquí, estas diferencias entre una barrita donde está el presupuesto, donde está el real obra, ¿cierto? Los consumos reales de obra, y aquí al ladito, chiquitito, la contabilización. ¿Qué es lo que generalmente pasa? ¿Cierto? Tenemos un presupuesto, tenemos consumo, y siempre la contabilidad va un poquito atrás. Es decir, va a llegar un momento donde esta barrita, ¿cierto? Se va a igualar a esta barrita de acá, la contabilidad. Va a empezar a subir porque el registro contable, por una cosa temporal, va a ir pillando, ¿cierto?, a los demás registros del proceso, ¿ya? Entonces aquí también tienen en esta visión, recuerden ahí, expresada en miles de pesos, ¿ya? Para que lo tengan ahí ese monto ahí. Y aquí también algunos gráficos bien interesantes, indicadores ahí con algunas lucecitas amarillas, rojas, verdes, y que implican desde mi presupuesto de control respecto del avance, ¿cierto? Cómo va el avance respecto de este centro de costo, el real obra, ¿cierto? Si estoy consumiendo más o menos, cómo voy avanzando, ¿ya? Y el real contable y el real comprometido. Entonces, todos estos elementos, si se fijan, ahí yo los voy a poder ver con estas lucecitas, ¿cierto? De indicándome ahí cómo voy yo respecto de mi presupuesto en estos distintos momentos. Real obra, real contable, real comprometido, ¿ya? Versus mi presupuesto de control, ¿ya? Esto, ya llevamos 40 minutos, ¿ya? De esta charla. Estos son los principales informes que tiene hoy día el sistema, además de todos los que ustedes ya saben que ya incorpora, por ejemplo, rentabilidad presupuestaria, ¿cierto? Que lo va a hacer este informe que nos va a medir, ¿cierto? El presupuesto de control versus el base, el que le vendí a un mandante, ¿cierto? Con su respectiva diferencia. Es decir, utilidad estudiada, la utilidad que me entrega el presupuesto de venta versus el presupuesto de control. Utilidad proyectada, ¿cierto? La diferencia entre lo que yo tengo en mi presupuesto, ¿cierto? Base y mi proyectado. ¿Se fijan ahí? ¿Ya?
Utilidad comprometida, presupuesto base, presupuesto comprometido. También me van a entregar estos indicadores, ¿ya? Este es un reporte que ya lo tenía en nuestro sistema, pero para que lo vayan recordando un poco, ¿ya? Entonces, ya disponible para todos nuestros clientes, algunos nuevos paneles de información, como este panel de obra, que está bien interesante, está bien gráfico, está bien bonito ahí, para que puedan ir viendo el estado de avance, ¿ya? Del presupuesto, ¿ya? En sus distintos momentos, como hablábamos hace algunos minutos, ¿ya? Consultas, dudas, preguntas, ahí, abierto a lo que necesiten. Si no, ya saben, ustedes pueden, bueno, mandarnos algún correo a nuestros correos institucionales, venta@ubisoft.cl, ¿ya? Así que nos escriben y nosotros encantados ahí les respondemos. ¿Cuándo se habilitan las nuevas vistas? Deberían estar habilitadas, vamos a revisar. Ya, vamos a revisar. Yo entiendo que tienen que estar habilitadas en los perfiles. Voy a perfiles, voy a Univisión y ahí deberían estar los nuevos paneles. Probablemente hay que darle un clic a esos paneles para poderlos ver, ¿ya? En unidad, base de datos, perfiles, va a los perfiles que tú quieras que es donde se vean también, porque recuerden que es por perfil. Entonces, a tu perfil tú le das clic para ver los distintos reportes, ¿ya? Eso, ¿ya? De no estar disponible aún, ahí le vamos a preguntar a nuestra área de desarrollo, ¿ya? Para que nos envíen ahí una actualización. Si es que aún no están disponibles, yo entiendo que ya están disponibles, ¿ya? Desde hoy ya, si no es así, los vamos a hacer disponibles, ¿ya? Dice, ¿qué pasa con el cálculo automático de leyes sociales? Para efecto de los consumos, del consumo real, por así decirlo. En el caso del presupuesto, cuando hablamos de real, por así decir, el sistema lo que hace es que toma toda la remuneración del trabajador, todo el costo de empresa y lo distribuye, ¿ya? Por las horas donde estuvo trabajando ese trabajador. Es decir, es una visión más bien gerencial de cómo se está comportando el presupuesto respecto de mano de obra para los distintos centros de costos o ítem del presupuesto, ¿ya? Vienen ahí contenidas las leyes sociales, ¿ya? En el caso de que ustedes pudieran tenerlo separado en alguna parte o que tengan que separar probablemente, claro, habría que ver ahí cómo eso se podría reflejar en los informes a través de algún registro en específico, ¿ya? Pero así funciona básicamente, ¿ya? Ya pues, si no hay más preguntas, insistimos, ¿eh? Si no hay más preguntas, insistimos, nos mandan un correo, nosotros cualquier duda, consulta, se las respondemos. Este webinar lo vamos a grabar, o sea, ya está grabado, así que se los compartimos grabado para que lo revisen. Defina costo empresa. Excelente pregunta. Lo definimos en conjunto. La empresa tiene que definir qué va a considerar dentro del costo de empresa. Todos los sueldos que son de costo del empleador, ya sean que se le transfieran al trabajador o ya sean que yo se lo tenga que entregar a otra institución, que yo se la retenga y se la entrega de cualquier tipo. Eso dentro del sistema es un concepto, es una fórmula, ¿ya? Y esa fórmula se define en conjunto con ustedes, ¿ya? Insisto, si es que tiene el módulo de remuneraciones, así es. Y se define y se calcula, y eso entrega un monto. El sistema toma ese monto, lo divide por la cantidad de horas y lo va distribuyendo. A eso se refiere el costo empresa, cuando hablamos de costo empresa dentro del sistema. Es decir, el costo que yo como empresa considero que debo cargar como costo real de hora hombre, que incluye todos los conceptos que yo como empresa digo que van a ser considerados dentro de este costo. ¿Ya? Todos. De obra lo considera en el centro de costo asignado efectivamente, donde yo tenga ese trabajador, ese cargo,
es donde la clase mano de obra va a ir cargada de acuerdo a la distribución que después yo haga del costo real o a nivel de presupuesto. Si yo digo que en una partida de una actividad yo considero un jornal, un capataz, un ingeniero, un técnico, un maestro, un chofer, esos cargos, ¿cierto? Que son de recursos dentro del sistema, son de la clase mano de obra. Y por eso yo los puedo ver por clase. Entonces, vamos, por ejemplo, en cualquier momento, ya vamos al presupuesto real. Si yo voy acá y se fijan acá dice todos los clases de recursos. Ah, yo quiero ver mano de obra. Clic. Por centro de costo. Clic. Y aquí yo veo solo mano de obra. ¿Cuál mano de obra? ¿Qué clase de mano de obra? O sea, ¿qué clase de recurso? Mano de obra dentro de este centro de costos que es obras previas, por así decirlo. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Efectivamente. Estas clases, ¿qué es lo que hace el sistema? Clase maquinaria, clase mano de obra, clase materiales, clase subcontrato u otro tipo de recurso que no sea dentro de esas tres clases, de esas cuatro clases, el sistema los lleva a los informes asociados al recurso que le corresponde. Así funciona el sistema, así lo va mostrando. ¿Ya? Insisto, los centros de costo los definen ustedes. Ustedes son los dueños de su negocio, ustedes son los que interpretan cuál es la mejor forma de ver un presupuesto y por tanto desde esa perspectiva ustedes lo definen. Estos centros de costos que yo pongo acá, obras previas, obras gruesas, terminaciones, o etapa 1, 2, 3, son ejemplos de los centros de costos que ustedes pueden definir. ¿Ya? Lo que recomendamos que a lo mejor no definir centros de costos con estas clases de recursos, porque el sistema ya las trae. Como ya trae por clase cada recurso, creemos que a lo mejor se pierde un nivel de análisis. Pero solo una recomendación. Ustedes son los encargados de definir esos elementos. ¿Ya? Pues, casi 50 minutos, casi una hora ya estamos acá conversando. Ya, pues muchas gracias por participar. Recuerden habilitar los informes, el menú base de datos, en perfiles, ir al módulo de emisión y habilitar, ¿cierto? Si es que no está, si es que no llega a estar, vamos a consultar ahí a nuestra unidad de desarrollo, pero esto se actualiza para todos nuestros clientes, así que deberá estar ahí, ya deberá estar operativo, pero para que lo revisen y se den los perfiles para poder ver estos informes. A los perfiles que evidentemente ustedes definan que pueda haber esta reportería, ¿ya? Ya, pues muchas gracias por participar. Queda grabado, les mandamos después la grabación y ya esperamos la próxima semana o la subsiguiente ya hacer otra reunión, otro webinar para que veamos algún otro tema de interés para ustedes. Así que nada, pues muchas gracias por participar y ya nos vemos en la siguiente presentación. Muchas gracias. Chao, chao.